con más ilusión, con más sectarismo, más suavemente, y para gente de derechas y de izquierdas es indiferente, sino que estamos ante un tema cultural de fondo de los comienzos del siglo XXI. La ideología de género, a través de Naciones Unidas y de la propia difusión globalizada de las ideas hoy día, está presente absolutamente en todos los sitios del mundo. Nadie puede creer, porque sería un error, que es algo muy específico de un país concreto, de un gobierno, de un partido. ¿Cuál es el panorama de la difusión de la ideología de género? Siendo muy rápido y sintético y, por lo tanto, con una simplificación. Yo diría que en Estados Unidos se está superando bastante. Fue quizá el primer país, después de un cierto origen francés, donde adquirió cuerpo, doctrina, gran presencia en la universidad, y yo tengo la sensación de que cada vez se va superando más y dejándose de lado. En Europa está especialmente activo el feminismo de género, y de manera muy singular en algunos países, como pueden ser en España, en Francia, en Italia. Y se está extendiendo muy fuertemente en toda la América Latina. La profunda acción de asociaciones procedentes de Estados Unidos en todos los países de la América Latina está difundiendo la ideología de género, la cultura de los derechos reproductivos, la extensión del aborto, con un debate cultural y político en estos momentos muy en el día a día. ¿Qué podemos hacer quienes creemos que la ideología de género es una forma muy triste de entender a la persona y que ayuda muy poco a que podamos ser felices y buenas personas? En primer lugar, yo creo que estar informados, saber de qué va esto. Porque si no, podemos oír hablar de género, de orientación afectivo-sexual, de una ley que reforma el matrimonio, de otra que regula la transexualidad, y perder de vista que responde a unos planteamientos ideológicos muy concretos. Están informados. Y estando informados se entiende mucho mejor cómo hacer juicios frente a las cosas negativas, considerándolas como negativas. Por poner un ejemplo, en España estos últimos años hemos visto algunas reformas legales que están claramente inspiradas en la ideología de género, y que si no las vemos como tal podemos creer que son cosas secundarias. La ley que ha suprimido el matrimonio al equiparar a los unidos homosexuales no es un tema de derechos de los homosexuales, es un planteamiento de género para deconstruir el matrimonio, suprimiendo del derecho la distinción entre hombre y mujer, y si no lo vemos así podemos equivocarnos al hacer un juicio sobre esa ley. La reciente ley de identidad de género, que modifica la forma de inscribirse en el registro civil para que cualquier persona, al margen de que genética y morfológicamente sea varón o mujer, pueda inscribirse como lo que él se sienta. Puede escribir, por decirlo así, su orientación afectivo-sexual subjetiva, sustituyendo a su sexo morfológico. Pues eso no es un tema de derechos de los transexuales, es pura ideología de género. Es introducir en el ordenamiento jurídico el concepto de sexualidad, identificándola con la orientación afectivo-sexual propia de la ideología de género, y solo si lo vemos así lo entendemos. La educación para la ciudadanía en España tiene otros muchos objetivos, no solo la ideología de género, pero tiene una carga importante de ideología de género. En el temario de la asignatura aparece evitar los prejuicios homofóbicos, evitar las discriminaciones por orientación afectivo-sexual, valorar el pluralismo de la diversidad afectivo-sexual, el término género reiteradamente. Bueno, pues cuando uno lo ve, tiene que darse cuenta de lo que supone esa terminología, con esta carga que lleva detrás, que aunque no sea el tema fundamental de educación para la ciudadanía, también ahí está presente y nos ayuda a hacernos un juicio sobre el significado y trascendencia de esa asignatura. La propia Conferencia Episcopal Española, los obispos, nos han advertido en los últimos años de la importancia de este fenómeno y han animado a los católicos a ser conscientes y a hacer lo que puedan para reivindicar una visión positiva de la sexualidad del matrimonio. En su documento del año 2001, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, nos advertían expresamente en un análisis muy lúcido de la situación del matrimonio en España, de los peligros que suponían, y se le dedica un capítulo entero a partir del número 33, un concepto ideológico de género. Y en ese documento estupendo del año 2006, de noviembre, que son las orientaciones morales ante la situación actual de España, colocan la difusión de la ideología de género en el número 18, al lado de la reforma del matrimonio, del divorcio, del derecho al aborto, etcétera, como uno de los temas graves que deben preocupar a cualquier conciencia despierta en España. Por lo tanto, nos están animando a tener muy en cuenta esta óptica de la ideología de género para actuar. Pues bien, suponiendo que estamos informados, que conocemos estos planteamientos de género, que detectamos sus manifestaciones en el debate social y político, yo creo que al menos hay tres cosas que está en manos de todo ciudadano en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra hacer. En primer lugar, hablar. Los seres humanos tenemos un inmenso poder, seamos ricos o pobres, importantes o no importantes, listos o menos listos, que es el poder de hablar. Porque con la palabra podemos influir profundamente en cómo piensan y viven las personas que nos rodean. Y hoy día de estos temas a los que hace referencia la ideología de género se habla habitualmente en la calle.
se habla de matrimonio y de fidelidad y de sexualidad y de homosexualidad y de aborto y de tener hijos o de no tenerlos y de anticoncepción. De esto se habla con normalidad, no hay pudor ninguno. Por lo tanto, una persona despierta y con criterio tiene ocasión de dar opiniones acertadas, dar criterios sensatos en la vida más cotidiana a mucha gente que le rodea. A sus hijos en casa viendo la tele juntos, a las amigas o amigos cuando se toma un café con ellos o se va en el autobús y salen estos temas. Pero claro, para dar criterio a los demás, antes hay que formarse. Hay que tener uno propio criterio, hay que saber distinguir con certeza qué es bueno y qué es malo, qué es positivo y qué es negativo, qué es conveniente y qué no es conveniente. Y yo al menos solo conozco dos formas de tener criterio, de formarse, que es o leer o escuchar a los que saben más que nosotros y lo han escrito o lo han dicho. Yo creo que hoy día es obligatorio dedicar un cierto tiempo a formarse. No se puede salir a la calle sin tener un criterio sobre estos temas de los que se habla todos los días. Y además, hoy día tener un criterio es ser capaz de dar razón razonada de nuestras convicciones. No basta decir las cosas son así porque siempre han sido así o porque lo dicen los papas. Esos argumentos pueden ser válidos para ratificar ante algunos sus convicciones, pero a la inmensa mayoría de la gente hay que dar una razón razonada de nuestras convicciones. Y para dar una razón razonada tenemos nosotros que adquirir esos razonamientos. Y repito, eso solo se consigue dedicando un cierto tiempo a leer o dedicando un cierto tiempo a escuchar, y mejor las dos cosas. Por lo tanto, hay que formarse, tener criterio sobre todas estas cosas de actualidad. Hay que saber qué pasa con las células madre, que suponen las tecnologías reproductivas. Hay que saber qué es el género, hay que saber de qué va el llamado matrimonio homosexual, entre comillas. Hay que saber lo que es la identidad de género y así mil cosas más. Unos podrán escribir un libro de cientos de páginas sobre ese tema y otros no llegaremos más que a tener 3 razonamientos, pero por lo menos esos 3 razonamientos, para dárselos a nuestros amigos y conocidos, tenemos la obligación todos de tenerlos en la cabeza para usar ese poder de hablar para influir en la vida de los demás. En segundo lugar, en una sociedad como la nuestra, creo que es muy importante que nos exhibamos como somos, que se nos vea, como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, orgullosos y felices del estilo de vida que llevamos. Si nosotros estamos convencidos de que tener hijos es una cosa buena, tiene que notársenos que estamos abiertos a la vida, que no le tenemos miedo a tener hijos, que no hacemos comentarios graciosos sobre los que evitan tener hijos o sobre el aborto. Si estamos convencidos de que el matrimonio merece la pena y para toda la vida, no podemos comentar con gracia los divorcios de los famosos como salen en los programas de rosas de la tele. No es responsable. Tiene que vérsenos coherentes con lo que somos. Y a los hombres y mujeres casados debe vérsenos juntos y felices por la calle, y a los padres debe vérsenos con sus hijos. Porque eso en nuestra época es muy importante, el ejemplo. Quizá nuestra época no solo necesita maestros, sino que necesita también gente normal, testigos, que se manifiesten cómo se puede ser feliz con criterios sensatos sobre qué es el hombre y las dimensiones básicas de nuestra vida, como son las que se implican en la sexualidad y en la familia. Y en tercer lugar, en una sociedad pluralista como la nuestra, todos podemos ser más eficaces si nos asociamos. En sociedades libres uno solo puede hacer pocas cosas, 2 juntos pueden hacer algo más, 3 juntos mucho más. Hay 1001 asociaciones familiares donde cada uno podemos echar una mano según nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestras posibilidades. Pero yo creo que hay una cierta obligación también de se poner en común esfuerzos para tener más eficacia en la defensa de la familia en nuestra sociedad. Quizá históricamente las familias no han tenido una presencia activa en la sociedad porque la familia se daba por supuesto, nadie la discutía. Se viviría mejor o peor como conducta personal, pero nadie discutía la bondad del matrimonio y su naturaleza de unión entre hombre y mujer. Y nadie discutía que el traer hijos al mundo es la finalidad primordial de la unión matrimonial y natural que deriva del quererse un hombre y una mujer, etcétera, etcétera. Como hoy día todas esas cosas se discuten, y se discuten específicamente por los planteamientos ideológicos de la ideología de género, parece necesario que hoy día se defiendan esas cosas que hasta ahora se daban por supuestas. Y hoy día, como les decía antes, hay que dar razón razonada del matrimonio, de la sexualidad, de la apertura a la vida, y eso si lo hacemos de forma asociada, si lo hacemos muchas familias juntas, a través de las distintas asociaciones familiares, lograremos tener una mayor presencia y una mayor capacidad de llegar a más gente para ir transformando las conciencias a nuestro alrededor. Como conclusión, yo diría que hay muchas razones hoy día para ser optimistas. Nunca como hoy se está teorizando tan en positivo que es el matrimonio y la familia. Y ahí está, por ejemplo, todo el magisterio de Juan Pablo II, que ha escrito y ha hablado más de la familia que todos los papas anteriores juntos. Tenemos cada vez más doctrina, más antropología sobre las claves de la familia y del matrimonio. Tenemos también, ante todos estos ataques de los totalitarismos y de las ideologías del siglo XX y de comienzos del XXI, a la familia tan presente en la vida social como siempre.
sigue siendo la institución socialmente y cuantitativamente más presente en la vida de la gente y sigue siendo la que más satisfacción genera. Las sociedades modernas están descubriendo de nuevo a la familia. Saben que los problemas de la crisis demográfica, del individualismo, de la soledad de tantas personas solo se resuelven con esa solidaridad primaria que genera la familia, que es la verdadera trabazón entre las personas. Por tanto, hay muchos motivos para ser optimistas, pero hay que trabajar la defensa de la familia. Y una de las formas de trabajarla es tener ideas claras para identificar aquellos ataques sistemáticos a la familia, como los que provienen de la ideología de género, e ideas claras para defenderla en positivo. Si es así, como siempre, la familia, la visión sensata de la sexualidad, primará porque es la única que tiene futuro. Solo genera futuro quien se abre a la vida. Solo genera felicidad y estabilidad personal quien pone a la sexualidad en su sitio, sin considerarla que es el único parámetro posible para explicar la vida personal y social. Por lo tanto, las razones para el optimismo están ahí, son claras, pero también las razones hoy día para que todos nos responsabilicemos de aportar nuestro pequeño granito de arena a dar criterio, a dar ejemplo y a utilizar la palabra para defender las cosas buenas de la sexualidad y la familia.